¿no? En lugar de comer empresarios, queremos comer y platicar con los empresarios. Es otra circunstancia. De que no estamos peleados con este sector empresarial que quiere el bien del país, que se opone al autoritarismo que está en curso y que podemos ser aliados, que podemos caminar de la mano sin que nos impongan condiciones. Bueno, usted no está equivocado, esto no es Café y Noticias, está iniciando así el Sin embargo semanal. En esta ocasión pues voy a andar solita, Ilse García por motivos personales no va a poder estar aquí en este espacio, pero pues yo me quedé a cargo del negocio del changarro y pues voy a intentar hacer lo mejor posible el día de hoy para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta nochecita de viernes o sábado o domingo cuando nos esté viendo en este Sin embargo semanal. Muchas gracias a todos por estar aquí, por dejarnos sus likes, por suscribirse al canal de YouTube de Sin embargo al aire. Y pues bueno, le vamos a entrar a la semana del 23 al 27 de mayo. Hubo muchísima información porque ya estamos a casi nada de las elecciones en 6 entidades del país y pues está la situación con Morena que encabeza las encuestas y sobre todo la oposición nos está dando muchísimas notas ya que está todo el revuelo con los audios de Alejandro Moreno, pero también en Sin embargo MX, ya previo a la elección, pues también empezamos a hacer reportajes para hablar de cómo se están encaminando las elecciones, cómo van los partidos, en específico el PRI y el PRD, que de verdad yo creo que estas elecciones las van a padecer bastante, pero ya estamos a unos días de esa jornada, así que ya en poco tiempo vamos a estar hablando de datos concretos, pero pues los reportajes en Sin embargo esta semana estuvieron muy buenos, así que le vamos a tener todo eso. Usted también ya sabe lo más relevante de la conferencia de prensa del presidente, que se mantiene esta polémica con la Cumbre de las Américas, que ya se va a realizar el próximo 6 de junio. Algunos países ya dijeron que pues no, que ellos no van a ir y pues también Estados Unidos dice no, pues yo no los voy a invitar y el presidente dice yo quiero que sea una cumbre de las Américas, es lo que le estoy pidiendo a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y si no, pues mejor que sea una cumbre de sus amigos, ¿no? Eso es el mensaje. Y hablando de Estados Unidos, esta semana también pues tenemos este episodio lamentable de un acto más de violencia dentro de las escuelas de menores, de jóvenes que pues deciden tomar un arma y atacar. En este caso fueron niños muy pequeños, fue una tragedia que movió a todo el mundo y pone el tema, pues no lo pone sobre la mesa porque ya desde hace muchísimo tiempo el tema de las armas ha estado en la agenda, pero sí hace más fuerte esa pregunta de cuándo es que ya se van a tomar cartas en el asunto, en la legislación de las armas allá en Estados Unidos, porque ahora sí que estamos tragedia tras tragedia. Así que, pues como usted ya lo escuchó, hay mucha información esta semana, así que vamos a una pequeña pausa y ya iniciamos con la información de esta semana del 23 al 27 de mayo. Bienvenidos y bienvenidas. Listo, pues nos damos prisa, nos vamos con el lunes 23 de mayo. La primera nota que le quiero presentar para este día, perdón que hable en plural, pero me acostumbré a que estuviera acá Ilse García. Pero bueno, la primera nota que le seleccionamos para el día de hoy es una que escribió Álvaro Delgado sobre, pues, Alejandro Moreno, el hombre del fracaso. Cuando el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, perdió la presidencia de la República en el año 2000,
cuando gana Vicente Fox. Esa fue la mayor derrota en su historia y cimentó su regreso al poder, al menos en los 21 estados que gobernaba, pero pues Alejandro Moreno Cárdenas, como dirigente nacional, ha llevado a la indigencia territorial al partido con la pérdida de casi todas las gubernaturas. Vamos a ver este video de la Unidad Multimedia y Sin Embargo sobre este tema y regresamos. Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, se perfila para ser el peor presidente de la historia del PRI, con la pérdida de 8 de los 14 estados que tenía cuando recibió el cargo en agosto de 2019, y que de confirmarse la derrota en Hidalgo y Oaxaca este 5 de junio, sumarían 10 gubernaturas menos. Esta debacle electoral y territorial la comparte Moreno Cárdenas con la secretaria general del Comité Ejecutivo del PRI, Carolina Viallo Austria, la actual candidata al gobierno de Hidalgo, postulada como propuesta del PAN, y esposa de Rubén Moreira Valdés, coordinador de los diputados federales del PRI. Y peor aún, los dos gobiernos estatales que le quedarían, Estado de México y Coahuila, se disputarán el próximo año con un escenario sombrío, porque en uno de los dos deberá ceder la candidatura al Partido Acción Nacional, con lo que de ganar el otro, solo tendría una gubernatura de sello netamente priista, y de perder se quedaría sin ninguna. Es decir, ante la elección federal de 2024, el PRI llegaría exactamente como el PRD, sin ningún gobierno estatal y dependiendo solo del PAN, que en las elecciones del 5 de junio se prevé que pierda a su vez los gobiernos de Tamaulipas, Durango y Quintana Roo, para quedarse solo con Guanajuato, Querétaro, Yucatán, Chihuahua y quizá Aguascalientes. Solo en 2021, el PRI de Alito Moreno Cárdenas perdió 8 gubernaturas: Sinaloa, Tlaxcala, Sonora, Colima, Zacatecas, Guerrero, San Luis Potosí y Campeche. El estado que él mismo gobernó y cuya gestión está bajo investigación del actual gobierno de Laida Sansores San Román. Bueno, pues usted se dará cuenta en este resumen semanal que hay una tormenta eléctrica dentro del Partido Revolucionario Institucional, porque mientras eso pasa a nivel nacional, pues ya rumbo a las elecciones de la próxima semana, en el caso de Hidalgo, pues los hermanos Moreira continuaron con su pleito. Humberto Moreira, el exgobernador priista de Coahuila, volvió a criticar a su hermano, el diputado del PRI, Rubén Moreira, y también a su cuñada, la candidata de la Alianza Va por México para Hidalgo, Carolina Villano. Ahora en un nuevo video difundido en redes sociales, Humberto Moreira aseguró que su hermano y su cuñada son los reyes del fraude electoral y que son capaces de cualquier cosa para ganar la elección. Vamos a ver este video y volvemos. A todos los electores del estado de Hidalgo, les habla Humberto Moreira Valdés, fui alcalde de Saltillo, gobernador de Coahuila, presidente nacional del PRI, invicto. Ya no estoy en ese partido por decisión de la camarilla de frívolos que ahora se encuentran en él. Hace unos días el esposo de la candidata del PRI en Hidalgo, de manera burlona, se refirió a mí como asesor financiero del candidato de Morena, de Julio Menchaca. No es así, no soy su asesor. Soy simpatizante de él. Soy un hombre que ve que en el estado de Hidalgo pueden tener al mejor gobernador, que es Julio Menchaca. Y lo digo yo porque conozco perfectamente bien a el esposo de la candidata y a la candidata del PRI, y sé de lo que son capaces. De convertir a Hidalgo en un estado lleno de balaceras, de muertos, de ejecuciones extrajudiciales, un estado donde se robaría la tranquilidad de todos los hidalguenses, un estado donde se fugarían los recursos que son del pueblo, y veo como un compromiso conmigo mismo y con mi conciencia el alertarlos a todos ustedes, a todas ustedes, electores de Hidalgo, de que tienen la oportunidad de votar por un hombre honesto, honrado, decente, como es el candidato de Morena, Julio Menchaca. No se dejen engañar por el PRI.
No soy su asesor, pero hoy me permito hacer una sugerencia. A él, a Julio Menchaca y a todos. Cuiden la elección. Esta gente es capaz de todo. Son los reyes del fraude electoral en México y están en Hidalgo. Son capaces de hacer cualquier cosa, de traer gente rara para intimidar. Ese día hay que pedir el apoyo de la Guardia Nacional para que cuide la elección, de comprar votos, de hacer promesas que no van a cumplir, de tratar de comprar representantes de casilla, representantes generales, de hacer un fraude electoral. No lo permitan. Julio Menchaca en todas las encuestas va muy por encima de la candidata del PRI. No se dejen engañar por ellos ni intimidar por estos priistas que perdieron el rumbo. Tienen una opción que es la mejor, que es la de Julio Menchaca, de quien no soy su asesor financiero, como burlonamente lo dijo el esposo de la candidata del PRI, pero soy un simpatizante y además soy alguien que quiere llevar mi vida en paz, sabiendo que los alerté de que estos ruines son capaces de hacer cualquier cosa, lo que sea, para robarse la elección. No se dejen, hidalguenses. El triunfo es de Morena y es de Julio Menchaca. Pues ahí lo tiene. Yo creo que Humberto Moreira no habla por hablar cuando dice que el PRI, y no digo solamente que su hermano Rubén y Carolina Villano sean los reyes del fraude electoral. Yo digo que él no habla por hablar cuando habla del partido como el rey del fraude electoral, pero bueno, sobre eso no hubo absolutamente ninguna palabra por parte del Revolucionario Institucional, pero bueno, al menos nosotros ahí ya lo tenemos registrado. Nos vamos con otra noticia del lunes. Bueno, en realidad fue algo que pasó el fin de semana, pero tomó vuelo el lunes, una muy mala noticia, el asesinato de Cecilia Monzón. Ella, pues abogada allá de Puebla, fue asesinada. Amigos y compañeros de la abogada y activista Monzón, quien fue asesinada el pasado sábado en Puebla, denunciaron por lo menos 3 temas, fíjense, por los cuales recibió amenazas, los cuales ella misma denunció públicamente en sus redes sociales y también en medios de comunicación. 2 sicarios asesinaron a tiros a Cecilia Monzón el sábado por la mañana mientras circulaba en su vehículo por las calles de San Pedro Cholula, esto allá en Puebla. De acuerdo con el periódico Central, el primer caso por el que Monzón recibió amenazas fue el pleito que tuvo públicamente contra el expresidente municipal de San Pedro Cholula. Él es Luis Alberto Arriaga, quien la invitó a formar parte de su gabinete como titular de Desarrollo Social, cargo que abandonó a los pocos meses después de acusarlo de una presunta falsificación de su firma para colocarla como parte de su planilla. Estos hechos, según lo relató la propia Monzón en vida, le generaron amenazas de parte de Arriaga. El segundo caso que reportó ella fue la violencia política de género de la que fue víctima por parte de Manlio López, el titular de un diario regional de la zona de Cholula, quien perdió con ella ese litigio. Durante el proceso legal y al finalizar el asunto, la abogada acusó a Manlio López de constantes amenazas de muerte. El tercer asunto es la victoria que logró Cecilia Monzón en un juicio de pensión alimenticia contra el exsecretario de Gobernación de Mario Marín, Javier López Zavala, con quien ella tuvo un hijo. El político jamás se hizo cargo del menor y la abogada recibió amenazas de parte de familiares de López Zavala por el juicio para exigirle la pensión alimentaria. Entonces, pues continúan las investigaciones. En la semana también el gobierno federal dijo que se van a dar datos relevantes sobre la investigación de este caso, en el que pues no quedó duda de cómo fue asesinada a tiros y a plena luz del día. Esa fue otra de las noticias relevantes desde la semana, y nos vamos con otro tema de mujeres, porque usted seguramente escuchó hablar de Juanita, esta mujer indígena de origen guatemalteco, indígena Chuj, de 35 años, originaria de San Mateo Ixtatán en Guatemala. Pues su historia es seguro como la de cientos de personas. Ella solo pretendía cruzar a México, salió de Guatemala, llegar a México, cruzó a México para llegar a Estados Unidos y pues dar solamente una mejor vida a su familia, pero pues ella fue detenida aquí y fue acusada de secuestro desde 2014 y la dejaron en prisión preventiva durante todo este tiempo, y bueno, el sábado fue liberada. Vamos a ver este video sobre quién es Juanita y regresamos. Juana Alonso regresó el domingo a Guatemala y se reencontró con su familia luego de haber pasado 7 años en prisión preventiva en Tamaulipas, en México.
en donde fue torturada por la policía e incriminada de secuestro por no hablar bien el español. Ella fue arrestada mientras intentaba emigrar a Estados Unidos para ayudar a su familia. Sus familiares han dicho que ella quiso ayudar para que su hermanito pudiera estudiar, pero ese sueño no se llevó a cabo. Juana Alonso, quien poco a poco aprendió a hablar el español en la cárcel de Reynosa, fue detenida en un operativo de rescate de migrantes, pero en lugar de haber sido llevada a un centro de detención migratoria, las fuerzas de seguridad de Tamaulipas la hicieron firmar una autoculpación con tortura, explicó a The Associated Press Nezaí Sandoval, titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública de México, la entidad que asumió la defensa de Alonso en 2021 a petición de las autoridades guatemaltecas. La Fiscalía de Tamaulipas confirmó que Alonso nunca fue condenada y que pasó los 7 años en prisión preventiva. Con su liberación, el gobierno mexicano y la Fiscalía local han reconocido la inocencia de la mujer guatemalteca de 35 años, mientras que ella ha denunciado que muchas de sus compañeras en prisión están en la misma situación que ella. Bueno, más adelante vamos a regresar con más sobre el caso de Juanita, que pues abre ese tema también, cuántas personas no están bajo ese modelo de la prisión preventiva, es decir, que no tienen ni sentencia, que están en el limbo judicial y solamente pues viendo pasar su vida desde la cárcel. Y sobre todo pues el tema se vuelve más agudo cuando hablamos de mujeres indígenas migrantes, pues ya se pueden imaginar ustedes esa situación. Pero bueno, nos vamos porque ya hemos llegado al martes 24 de mayo y para ese día tenemos esta lamentable noticia sobre el tiroteo en Texas. Salvador Ramos, un joven que estudiaba en la escuela secundaria de Uvalde, ha sido identificado como el responsable de haber asesinado a más de 19 niños y 2 adultos de una escuela primaria de la misma localidad de Texas, una de las peores masacres que ha vivido todo Estados Unidos en los últimos años. Y bueno, todo esto ocurrió con un arma que compró el día en que él cumplió 18 años de edad. Vamos a ver este video y regresamos. Salvador Ramos, un joven de 18 años que estudiaba en la escuela secundaria Uvalde, ha sido identificado como el responsable de haber asesinado a 19 niños y 2 adultos de una escuela primaria de la misma localidad de Texas, una de las peores masacres que ha vivido Estados Unidos en los últimos años. El pistolero le arrebató la vida a su abuela, con quien vivía, antes de perpetrar el tiroteo en el que también murió. Ramos ha sido descrito por conocidos y familiares como un joven solitario que fue molestado de niño por un problema de tartamudez infantil, además de haber crecido en un ambiente familiar tenso marcado por las constantes peleas con su madre, quien de acuerdo con vecinos tenía problemas de drogadicción. Los mismos testimonios recopilados por The Washington Post dan cuenta de cómo a lo largo de los años había arremetido violentamente contra compañeros y extraños. Otras personas que lo llegaron a conocer dijeron a su vez a The New York Times que faltaba a la escuela con frecuencia y luchaba por llevarse bien con sus compañeros de clase. Compartieron además que le gustaba jugar videojuegos, particularmente Fortnite y Call of Duty. Los testimonios recopilados por ambos medios coinciden en que el joven era molestado por sus compañeros de escuela que se burlaban de su ropa así como de su familia. Stephen García, quien era considerado el mejor amigo de Ramos en 8º grado, dijo al Post que Ramos no lo tuvo fácil en la escuela ya que lo acosaban mucho por lo que publicaba en redes sociales, sobre su afición a los juegos y en general sobre todo. Según las mismas versiones, el comportamiento de Ramos comenzó a deteriorarse, al tiempo que se volvió violento y mostró su afición por las armas. Una persona con conocimiento sobre los primeros hallazgos de la investigación, que habló bajo condición de anonimato con el Washington Post, dijo que Ramos compró el arma utilizada en el ataque inmediatamente después de cumplir 18 años, que fue a mediados de mayo. En tanto, otros testimonios dan cuenta de que el joven solía manejar de noche con otro amigo y disparaba a personas al azar con una pistola de aire comprimido.
El martes, Salvador Ramos ingresó al Colegio Robe Elementary de Uvalde tras tener un accidente de tráfico. Dentro de la escuela, abrió fuego contra alumnos y profesores, antes de ser abatido por la policía. Por el momento, se desconocen las motivaciones del joven y se entró en el centro educativo de manera fortuita por su cercanía con el lugar del accidente o si lo hizo intencionadamente. Sobre este tema le recomiendo un video que se subió al canal de YouTube de Sin embargo al aire sobre cómo esta empresa que vendió, que fabricó esta arma con la que ocurrió la masacre en Uvalde, pues promociona sus productos porque lo hace con citas bíblicas y también con niños portando armas. Es un debate que tiene que ocurrir sí o sí y ya pronto porque pues todo va de la mano, todo es indignante, se camina hacia más indignación y mientras estas masacres continúan ocurriendo. Le invito a que vea este video en el canal de YouTube de Sin embargo al aire. Mientras nos vamos con más información porque seguimos con temas del PRI. Fíjense, entre el 8 y el 22 de mayo, el representante de Morena ante el INE, Mario Yergo, presentó 2 quejas y una ampliación sobre los audios en los que Alejandro Moreno confiesa millonarias transferencias relacionadas con el consultor Antonio Solá y con el empresario Alejandro Ramírez Magaña, propietario de la cadena Cinépolis y expresidente del Consejo Mexicano de Negocios. En su queja, Morena exige al INE investigar en materia de fiscalización a efecto fíjense de comprobar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que la empresa Cinépolis aportó a la campaña de los otrora candidatos a diputados federales en Michoacán. Vamos a ver este video sobre esta nota y regresamos. El presunto uso de recursos de procedencia ilícita, rebases de gastos de campaña, aportaciones de entes prohibidos y otras prácticas ilegales de las que ha sido acusado el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, involucran también a la coalición Va por México en la investigación que ya realiza el Instituto Nacional Electoral con base en las quejas presentadas por Morena. Mario Yergo, representante de Morena ante el INE, presentó entre el 8 y el 22 de mayo 2 quejas y una ampliación sobre los audios difundidos por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en los que Alito confiesa millonarias transferencias en dólares y en pesos relacionadas con el consultor Antonio Solá Reché y al empresario Alejandro Ramírez Magaña, propietario de la cadena Cinépolis. El INE ha dicho que desplegará sus capacidades de investigación con absoluta imparcialidad y si hay alguna conducta indebida, tomará las medidas conducentes. El órgano electoral deberá investigar no solo a Moreno Cárdenas, sino a la coalición Va por México porque involucra recursos que presuntamente beneficiaron a sus candidatos en Campeche y en Michoacán. La primera queja de Morena fue presentada el 8 de mayo por presuntas violaciones a la normatividad electoral de Moreno Cárdenas y de su sobrino, Cristian Castro Bello, ex candidato a gobernador de Campeche en las elecciones de 2021 por la coalición que integran también PAN y PRD, en relación al audio en el que el presidente del PRI habla de un pago de $5 millones al consultor español Solá Reché, presuntamente para generar una campaña de guerra sucia contra Sansores y también otros $2 millones a personas desconocidas. La segunda queja, presentada el 20 de mayo, es por los 24 millones de pesos que Alejandro Ramírez Magaña presuntamente entregó a través de Cinépolis a 12 candidatos a diputados federales de la coalición Va por México en Michoacán. A esto se suma la ampliación de la queja presentada por Morena el domingo 22 de mayo por la omisión de reportar gastos de campaña y por la omisión de rechazar aportaciones de entes prohibidos. En específico, el partido Guinda asegura que la coalición PRI, PAN, PRD omitió informar al INE sobre 100,000 gorras y camisetas en la elección de Campeche.
Bueno, ya que estamos hablando de elecciones, nos vamos con una nota que fue la principal de ese día del martes, una nota de Dulce Olvera, en la que nos habla de cómo dejan estos 6 gobernadores salientes, pues las finanzas y la deuda de sus estados. Tenemos que de los 6 gobernadores que ya se van, de las entidades que renovarán su administración en las elecciones del próximo 5 de junio, los panistas Carlos Joaquín González de Quintana Roo y José Rosas Aispuro de Durango, así como el priista Alejandro Murat Hinojosa en Oaxaca, entregarán una deuda local en alerta. Esto lo revelan las cifras del semáforo de la disciplina financiera de la Secretaría de Hacienda y también la organización México Cómo Vamos. Vamos a ver el siguiente video de esta nota y regresamos. Los gobernadores de Quintana Roo, Carlos Joaquín, de Oaxaca, Alejandro Murat y de Durango, José Rosas, entregarán las entidades más endeudadas entre las 6 gestiones que concluyen este año tras las elecciones del 5 de junio. La deuda de Quintana Roo representa el 7.8% del PIB estatal y registra una baja productividad, por lo que la Secretaría de Hacienda la cataloga como deuda en observación. Y para México Cómo Vamos se ubica en rojo. El endeudamiento de Oaxaca implica el 5% de su PIB. Aunque para Hacienda sigue siendo una deuda sostenible, para México Cómo Vamos ya está en rojo por estar por arriba del promedio nacional. La deuda duranguense equivale al 0.8% del PIB estatal, debajo de la deuda nacional, por lo que México Cómo Vamos la ubica en verde, pero Hacienda ya la tiene en observación por el riesgo de pago. Sin embargo, aunque Quintana Roo, Oaxaca y Durango son las entidades en disputa más endeudadas, también son las que recuperaron su nivel económico prepandemia entre las 6 que celebrarán comicios este junio. Esta semana también ya por fin se dio a dar a conocer la convocatoria para las plazas de médicos. Fue en la conferencia de prensa del martes en la que el gobierno de México presentó la campaña de reclutamiento para médicos especialistas con la que se busca contratar a 13,765 especialistas nacionales para cubrir el déficit de personal de salud, sobre todo en zonas remotas de alta marginación y pobreza de nuestro país, pero también en ciudades donde hay plazas con turnos que han sido históricamente difícil dar cobertura. Zoe Robledo, director general del IMSS, detalló esta convocatoria. Vamos a escuchar el anuncio y regresamos. Estas plazas que tienen recursos asignados, que tienen presupuesto, pero que históricamente y que para este año siguen estando vacantes. Son 13,765 que están en todo, a lo largo de todo el país. 5,252 de estas vacantes corresponden a sistemas de salud estatales de los 15 estados justamente en donde el plan de transformación, el plan de salud bienestar se está llevando a cabo este año. Solamente quiero darles un par de datos de estas vacantes. Si tomamos las 5 especialidades donde las instituciones tenemos más necesidad, si lo pueden ver ahí, médico internista es la número 1 con 1,753 vacantes, médicos urgenciólogos con 1,728, ginecología y obstetricia 1,572, pediatría también con 1,517, anestesiología 1,367. Justamente coinciden muchas de estas especialidades, sobre todo urgencias, los internistas o los anestesiólogos, de las que se dejaron de formar históricamente en los últimos años. Se dejaron de formar muchos de estos especialistas que son los que más necesita el sistema de salud. Desde luego todas las especialidades son importantes, pero estas, urgencias, anestesia, son de las que se dejaron de hacer sedes, se dejaron de dar becas y que justamente, como se ha
presentado aquí también, se ha ido recuperando esta capacidad de formar a estos médicos de estas especialidades. También, simplemente de estas 5 especialidades está el 57% de la necesidad, y sabemos, por la información que se cuenta, que hay muchos médicos de estas especialidades que pueden estar buscando cómo trabajar para el sistema de salud. También es importante decir que hay estados como Veracruz, por ejemplo, o Michoacán, que tienen que concentran un número importante de la necesidad. Y también comentarlo por instituciones, INSABI tiene 8,272 de estas vacantes, que son las que hacen falta en los estados. Nos informó INSABI que fueron 29 estados los que mandaron sus necesidades. Le sigue el Seguro Social en su régimen ordinario con 2,588, el IMSS Bienestar con 1,765, Pemex con 133 y la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad con 28 vacantes. Ahí tiene usted los asuntos de la convocatoria, por si quiere revisarlo, compartirla, pues la información está en la página del Gobierno de México y en específico de la Secretaría de Salud. Nos vamos con otro tema porque ya le decía que íbamos a regresar al tema de Juanita. Pues Juana Alonso, la mujer indígena originaria de Guatemala que permaneció detenida sin sentencia durante 7 años y además en una prisión de Reynosa, Tamaulipas, por un delito que no cometió, pues lo que sabemos es que tiene la posibilidad de interponer una demanda contra el Estado mexicano, esto por las negligencias de las que fue objeto, y eso nos lo explicó Diego Tobar, titular de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública, aquí en Café y Noticias, a mi compañera Romina Gándara, su servidora. Entonces, derivado de esto, entendemos que la lucha de Juanita aún no acaba, pues si así lo decide, puede demandar al Estado y buscar reparación del daño. Vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista del martes. En el caso concreto, Juanita está acusada del delito de secuestro. Ella estaba en una casa donde había unas personas migrantes que, al igual que ella, por temas de necesidad, de pobreza, de marginación, querían llegar a Estados Unidos. Y Juanita fue detenida en este lugar. Se le dijo que estaba haciendo funciones de cuidado de estas personas y que obviamente pues ella pues tenía un beneficio de esta actividad. Entonces a Juanita se le acusó de secuestro y pues no se había logrado su libertad porque el proceso fue injusto en muchos sentidos. Juanita, al momento de su detención, no hablaba el español, no lo entendía. Entonces pues había una problemática ahí. Se repuso el procedimiento a pesar de que el Estado vulneraba a Juanita porque no le daba al intérprete, no le daba al traductor que hablara esta lengua que es la de Juanita, se llama Chug, la lengua. Pues no le dieron el intérprete, intervinieron varios abogados, se logró la reposición. Esto no fue acto de la Defensoría Pública Federal. Nosotros la encontramos ya en la segunda reposición, donde además Juanita no tenía la asistencia consular y pues por eso no era absuelta, porque se seguía procesando a Juanita de manera insólita. Entonces ese era el tema con Juanita. Y lo que tú comentas de la reparación del daño, pues todavía no se ha acabado la lucha. Obviamente Juanita tiene la posibilidad de iniciar procesos legales, porque tampoco es que el Estado pues con esta acción reconozca la responsabilidad y que vayan a repararla. Sería una cuestión de que Juanita decidiera interponer las vías legales y demandar al Estado y buscar la reparación del daño y pues que se cuantificara y que en su momento se le entregara el dinero. Pero bueno, no es algo inmediato, como tú lo comentas, es algo largo y todavía pues esa pelea no está concluida. Exacto, Diego, una disculpa por el ruido antes que otra cosa, y preguntarle sobre esto que nos decía al inicio, porque pues sí, el caso de Juanita pues fue excepcional porque llegó también a la mañanera, eso le dio pues también más proyección. El trabajo que ustedes estaban haciendo, entendemos, no es sencillo, pero ¿qué pasa con los otros casos que hay, con las otras Juanitas, e incluso también en los hombres que están en este modelo de prisión preventiva durante años? ¿Qué pasa con esos casos? ¿Cómo se ha avanzado? Se dijo casi desde el inicio de esta administración de la liberación de muchos de ellos por el asunto de la amnistía, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo va ese avance con este tipo de casos que pues sí son por completo indignantes? Pues mira, hay mucho trabajo por hacer, eso es de reconocerse. Hay mucha gente que está privada de la libertad de manera injusta, pero
de manera particular desde la Defensoría Pública, estamos ampliando nuestra competencia o estamos tratando de llegar a la competencia del Foro Común, porque así como Juanita, hay muchas personas que, pues en teoría, no tendrían que ser defendidas por la Defensoría Pública Federal. Sin embargo, pues las encontramos en algunas acciones como brigadas, comunicación con otras dependencias. Tenemos una línea telefónica que es para atender a la gente las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, se hacen varias acciones y hay un esfuerzo por identificar estos casos. Así como Juanita, la Defensoría Pública pues ya tiene identificados otros casos. Estamos estableciendo estrategias de defensa. Además, tenemos cuerpos de peritos, algo que no existe en muchas defensorías locales, algo que pues es nuevo para las defensorías de este país, y es el tener igualdad de armas, poder llevar peritos. Por ejemplo, en el caso de Juanita, pues se practicaron protocolos de Istambul desde la defensoría y no tener que pedirle pues un favor, una atención a la fiscalía. Bueno, ahí tiene usted esa información y así hemos llegado al miércoles 25 de mayo. Para este día, pues la noticia más relevante fue lo que se dio sobre el caso Wallace. Con 4 votos a favor y 1 en contra, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó atraer el caso de Juana Hilda González Lomelí, ella sentenciada por el secuestro de Hugo Alberto Wallace. La ministra Margarita Ríos Farjat fue quien aceptó hacer suya la petición de atracción del amparo que promovió Juana Hilda, donde señala que fue objeto de tortura sexual y también psicológica para declararse culpable. Su caso ya fue previamente tomado por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que depende del Consejo de la Judicatura Federal. Juana Hilda González está en prisión desde enero de 2006 y ella fue sentenciada en abril de 2011 a 78 años y 9 meses de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del ejército. Juana Hilda González fue la primera de los 6 acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace y ella fue la primera en ser detenida. Su aprehensión ocurrió el 9 de enero de 2006, meses antes de concluir la gestión de Vicente Fox. Bueno, Juana Hilda ha denunciado que confesó su participación, pero bajo tortura, y dio los nombres de sus presuntos cómplices en esta misma situación, y uno de esos nombres que dio, insisto, bajo tortura, fue el de Brenda Quevedo, que también su caso ha sido muy relevante. La tarde del miércoles, tras darse a conocer la decisión de la primera sala de la Suprema Corte, Isabel Miranda de Wallace se manifestó al respecto en su cuenta de Twitter y dijo lo siguiente: corrupción. Tal como lo anuncié, todo estaba pactado. La Suprema Corte, ante el caso de mi hijo, con complicidad de Margarita Ríos Farjat, Arturo Saldívar corrompe la justicia. Esas fueron las palabras de Isabel Miranda de Wallace. El caso pues sí toma ya, forma ya como un precedente para que todos los que están implicados y en prisión por este caso, que ya se está documentando y comprobando que sí fue la declaración y la firma de culpabilidad bajo tortura, pues podría abrir también ya la puerta a que al menos Brenda Quevedo pueda salir de prisión. Como decía, pues su caso también ha sido ya muy emblemático de todas las injusticias que han rodeado al caso Wallace. Vamos a seguir informando sobre este tema, mientras nos vamos a otra de las noticias más fuertes de esta semana, que fue este audio de Alejandro Moreno, los que está difundiendo la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, porque dio a conocer 2, pero hay uno en particular que generó muchísima indignación, porque se le escucha hablar al presidente del PRI, pues de manera despectiva de los periodistas, en referencia a un comunicador de allá de Campeche al que supuestamente le entregaba dinero en un maletín. Pues se le escucha decir a Alejandro Moreno lo siguiente: a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre. Vamos a escuchar este audio que fue difundido por la gobernadora Laida Sansores. Oye, este hijo de puta de Alejandro Arcelo, oye, le voy a mentar la madre. ¿Dónde está? Dile que me traigan mi maletín. Yo siempre les he dicho, el hijo de puta que se pase verga, una verguiza, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije.
sin palabras ante las expresiones salvajes de Alejandro Moreno. Ya le están exigiendo que ofrezca disculpas al menos o que explique a qué se refería con esas declaraciones tan vulgares. Pero bueno, vámonos con más información porque toca ir con la principal. Sin embargo, en esta revisión que estamos haciendo de los gobernadores que ya se van, pues toca hablar sobre los pendientes que dejan en materia de feminicidios. Tenemos que durante los últimos 6 años, los 6 estados que elegirán a gobernador en las próximas elecciones, pues no mostraron una tendencia a la baja en este delito. Y existe además la sospecha de un posible subregistro, ya que aunque reportan una cifra baja de estos crímenes, el número no es acorde con el clima de violencia que se vive en esas entidades. Vamos a ver este video y regresamos. 6 entidades tendrán elecciones el próximo 5 de junio y los gobernadores salientes dejan asuntos por resolver en materia de atención a la violencia contra las mujeres. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, hay pendientes en el cumplimiento de las alertas contra violencia e incluso en el registro de muertes violentas de mujeres. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas acumulan de 2017 a marzo de 2022 516 feminicidios. Ninguna de las entidades muestra alguna tendencia sostenida a la baja, según el registro que lleva el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tal y como se puede observar en las cifras oficiales, el estado con más violencia es Oaxaca, con un acumulado de 209 feminicidios de 2017 a lo que va de 2022. El priista Alejandro Murat recibió la entidad con 58 feminicidios anuales. Los siguientes 2 años bajó, pero para 2021 la cifra quedó en 43 asesinatos violentos. La entidad que sigue en cuanto a feminicidios es Quintana Roo, con 70 en los últimos 6 años. El estado, que es gobernado por Carlos Joaquín González del PAN, acumula en su administración 70 feminicidios con un aumento drástico. En 2017 registró 4 casos y en 2021 25. En tercer lugar está Tamaulipas con 64 casos. El gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca recibió la entidad con un feminicidio en 2017 y en 2021 la cifra llegó a 27. En total de su administración sumarían 64 casos. Sin embargo, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, es aquí donde las cifras no cuadran con el clima de violencia que se vive en general, por lo que hay la sospecha de que las entidades no están cumpliendo con investigar como feminicidio toda muerte violenta de mujeres. Aguascalientes, por ejemplo, reportó 9 feminicidios en 2021 y aunque es una entidad pequeña, se logró documentar que la autoridad no estaba acreditando bien el delito. En Tamaulipas hay un conjunto de todo, ya que solo se cuenta con los datos que da la autoridad, ya que las organizaciones no han podido trabajar por un riesgo inminente de seguridad. Aguascalientes, pues si tú ves, tiene 9 feminicidios, realmente los delitos de los homicidios son 5, 9, son pocos, pero también es un estado muy pequeño, ¿no? Un estado conservador, pequeño, que sabemos también que a pesar que tiene poquitos, la autoridad no estaba acreditando bien el delito. Durango es un estado que, si bien tiene declaratoria, se ha invisibilizado el tema de trata. Entonces no solamente hay que hablar de la violencia más extrema como los feminicidios, sino son estados como Durango que el tema de trata quedó no claro, no profundizado en el informe mismo de esta declaratoria. Entonces, porque si tú ves, pues tiene... ahorita ubico 2 homicidios y 10 feminicidios, ¿no? Entonces, o sea, si me preguntas en contexto, Tamaulipas es un estado donde las organizaciones no han querido trabajar por un riesgo eminente, es un estado de mucha violencia, por supuesto que no acreditan el feminicidio, no puede haber solo 4 feminicidios de 65 asesinatos,
y yo sí creo que debe de haber ahí un subregistro. Tamaulipas es un estado donde hay organizaciones, pero ya las que trabajaban con nosotras sobre el tema de violencia desistieron trabajar por un tema de seguridad. Entonces realmente es un estado que no sabes qué está pasando. Si a mí me preguntaras, yo lo único que veo es que no acreditan delito, nadie, las que están tiene bajo perfil, ¿no?, de incidencia, y las que trabajaban violencia totalmente dejaron de hacerlo ya hace muchos años, por un tema de seguridad. Quintana Roo es un estado que tiene declaratoria, ¿no? Tiene declaratoria que hay que revisar cómo va avanzando en sus medidas, pero y que también Quintana Roo en apariencia solo tienes 25 feminicidios. Yo es un estado que tenía dificultades para acreditar el delito de los feminicidios, pensando de que es un estado donde el tema de la trata vinculado al tema de desaparición es algo que poco se ha profundizado, y se profundizó también en el mecanismo de alerta. Entonces realmente Quintana Roo sí es un estado que tendríamos que poner atención. Crearon mecanismos de unidad de análisis y contexto, tienen fiscalía de feminicidio. Sin embargo, creemos que sí se tendría que estar revisando cómo han estado cumpliendo las medidas de las alertas, porque las alertas vienen muy rezagadas en los dictámenes, llevan a veces 2 años de retraso o más. Entonces a veces no te permite saber realmente cómo han venido avanzando en la política de atención, prevención y sanción, o medidas de seguridad, de procuración de justicia y de prevención que establecieron las alertas. Y ahí sí se estableció por violencia feminicida y violencia sexual vinculada a la trata. Pero fueron temas que quedaron muy poco profundizados en las medidas de la declaratoria. Hemos llegado al jueves 26 de mayo, es el momento en el que usted por favor nos deje sus likes, porque siempre en el semanal se quedan pero en el pisito. Digo, ahorita estamos en la Liga de los Periodistas, pero si tiene usted tiempo, métase a la Liga del Semanal y dele like y compártalo, ya sabe que eso nos ayuda demasiado. También recordarle que si usted no está suscrito al canal de YouTube de Sin Embargo, hágalo, porque ahí si usted se suscribe y activa las notificaciones, pues le van a llegar los avisos cuando inician los programas y todo lo que usted ya sabe. Así que nos ayuda si hace lo siguiente: se suscribe, activa la campanita, nos deja su like y comparte las ligas de los videos que se suben aquí. Muchísimas gracias por eso, y nos seguimos con la información porque tenemos la principal de Sin Embargo del jueves, que es sobre las proyecciones que tiene el PRI para los siguientes años. Se perfila el fin de una era en la que el PRI, pues ya lo vemos en la antesala de obtener números históricos, pero en negativo, bajo la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas. En los 2 años que lleva dentro de la Alianza Va por México, pues el PRI perdió Colima, Campeche, Baja California Sur, Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa y San Luis Potosí. Y pues esta tendencia, que viene desde 2018, se mantiene para 2022, 2023 y 2024. Tenemos que en las siguientes semanas se disputará Hidalgo y Oaxaca. En las dos entidades las encuestas no le favorecen, y el próximo año también hay elecciones en otros 2 de sus bastiones, que son Coahuila y el Estado de México. Y pues bueno, aquí Sin Embargo nos metimos a analizar cómo van las tendencias de votos del PRI, y cómo ha ido cambiando el país, que hace unos años, hace 22 años, estaba pintado casi de rojo. El PRI gobernaba 21 entidades y ahora solamente le quedan 4 y casi todas empiezan a renovar gobernador. Vamos a ver este video y regresamos. Es el fin de una era. El PRI está en la antesala de obtener números históricos en negativo. En los 2 años que lleva dentro de la Alianza Va por México, perdió Colima, Campeche, Baja California Sur, Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa y San Luis Potosí.
Y esta tendencia viene desde 2018, cuando perdió la presidencia de la República. Según las encuestas, ocurrirá lo mismo con Oaxaca e Hidalgo en los próximos días, y solo le quedaría el Estado de México y Coahuila, que renuevan gobernador en 2023. Sin esas dos entidades, el PRI, por primera vez en su historia, no tendría ninguna entidad bajo su mando, quedando al nivel en cuanto a gubernaturas del Partido de la Revolución Democrática. La debacle del PRI es evidente. El mapa de México hace 22 años era más de la mitad rojo, es decir, más de la mitad de un país era gobernado por ese partido. Incluso hasta la fecha, hay entidades que nunca han volteado a ver otra opción partidista. Con el paso de los años, el rojo empezó a ceder espacios al azul, al amarillo y más recientemente al guinda, para quedar reducido en la actualidad a solo 4 entidades. A pocos días de realizarse la elección en 6 estados, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, las encuestas vislumbran 5 victorias para Morena y un estado tendrá una fuerte disputa. Es el caso de Aguascalientes, que compite en Alianza Va por México, pero con una panista como abanderada. Dulce María Sauri Riancho, actual diputada por el PRI y militante de ese partido desde 1981, comentó en entrevista con Sin embargo que dentro de esa institución saben que ir en alianza con el PAN y el PRD les da más posibilidades de competir exitosamente en Durango, en donde se logró llevar para la candidatura a un priista. Pero enfatizó que los resultados que se obtengan el 5 de junio son importantes para la elección de 2023, en la que el PRI se jugará el Estado de México y Coahuila, 2 de sus bastiones. Y ese es un dato que no pasa desapercibido dentro del partido. De acuerdo con Sauri Riancho, hay coincidencia de que después de la elección de 2021, el PRI registra la menor presencia territorial en su historia. Comentó que el PRI quedó con 4 gubernaturas y eso es una cifra histórica, ya que nunca, desde la formación del Partido Nacional Revolucionario, había habido una escasa presencia territorial como la que tienen ahorita. Vamos a ver los resultados. Pero ya de entrada, después de la elección de 2021, el PRI registra la menor presencia territorial en toda su historia. O sea, estamos hablando de que el 2021, después de la elección, el PRI quedó con 4 gubernaturas. Eso ya es una cifra histórica. Nunca desde la formación del PNR había habido una escasa presencia territorial como la que hay en estos momentos. Entonces, aún teniendo 2 estados, conservando los 2 estados gobernados por el PRI, sigue siendo una presencia histórica muy reducida, como nunca en toda la larga trayectoria del partido. Es quizá el saldo más negativo de la elección del 21, la pérdida de presencia territorial en estados de la República, en gobiernos de los estados, porque por otro lado hay avances en gobiernos municipales y sobre todo en el voto que se obtiene en las ciudades. Esto se ve en forma por demás destacada, como se ha subrayado muchas veces, en la Ciudad de México y en general en el Valle de México, ¿no? Entonces, el saldo, vamos a decir, territorial desde la perspectiva de los gobiernos estatales, pues es históricamente el más negativo que ha tenido el PRI. Preguntarle, en 2018, después de los resultados presidenciales, los líderes priistas dijeron que pues iban a tener un tiempo de reflexión para ver qué es lo que estaba pasando mal dentro del partido. Pues ya a varios años de 2018 y con esta elección de 6 estados a la vuelta de la esquina y el siguiente año con la elección en otros 2 estados que son bastiones del PRI, el Estado de México y Coahuila, ¿qué nos podría contar usted sobre su reflexión personal de la situación del partido? A ver, creo que en general las oposiciones y particularmente el PRI no hemos logrado construir un relato del porvenir. Estamos demasiado enfrascados en la defensa de la descalificación permanente
que somos objeto desde el poder presidencial. Estamos dedicados a hablar y a contestar la agenda que cotidianamente impone el presidente de la República. Y no hemos logrado construir una alternativa de gobierno para el futuro. Yo he tenido ocasión de comentar esto, ¿no? En cierta manera, de aquí a 2 años, que va a ser un poquito más de 2 años la elección presidencial, será en junio de 2024, ya tenemos que pensar que las cosas como van, difícilmente van a cambiar de rumbo. ¿Que pueden empeorar? Claro que pueden empeorar. Entonces, hay que dedicar toda nuestra energía a pensar qué le vamos a proponer a la sociedad mexicana para el 2024. Porque simplemente diciéndole que los que están ahora lo hicieron muy mal, no es suficiente. Hay un sector de la sociedad mexicana que piensa que el presidente está actuando bien, las encuestas lo reflejan cotidianamente. Hay otro sector que, aún pensando que el gobierno está mal, que los resultados del gobierno están mal, sigue considerando apoyar a Morena. Bueno, esa es una realidad política que para mí lo que está reflejando es que no hemos logrado construir una alternativa. Recuerde que todos estos reportajes en texto están disponibles en sinembargo.mx. La lectura de estos reportajes vale mucho la pena, así que lo invito a que se dé una vuelta a sinembargo.mx. Pero mientras, nosotros nos seguimos aquí con la información de este jueves, porque tenemos otra nota sobre las reacciones a los audios de Alejandro Moreno. Bueno, el presidente nacional del PRI anunció que solicitará un peritaje independiente de los audios que ha exhibido la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. También afirmó que con ello se demostrará lo que él dice, la manipulación y fabricación de hechos. El priista también acusó: todos los audios se obtienen y manipulan con un sistema de espionaje que nunca se entregó a la Policía Federal y que se robó el hoy fiscal de Campeche. El proveedor es una empresa israelí y un pajarito acaba de contarme que lo tiene el fiscal, antes comisionado federal de seguridad. Él ya estaba denunciado por la Auditoría Superior de la Federación ante la Fiscalía General de la República por ese robo de equipo de más de 800 millones de pesos. Se les empieza a revertir. Y bueno, aquí las historias se juntan porque el actual fiscal del estado de Campeche es nada más y nada menos que Renato Sales Heredia, quien fue comisionado federal de seguridad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es como el caso de Moreira, en el que hablábamos de que pues dentro del PRI los priistas se conocen, saben qué son. Entonces pues ahorita teniendo a un priista hablando del excomisionado federal de seguridad del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, pues yo creo que no habla nada más por hablar. Habrá que ver qué es lo que ocurre con este caso y sobre todo también lo mencionábamos en la semana con Laida Sansores al tener como fiscal a Renato Sales Heredia. Vamos a ver ahí pues quién lo designó, qué pasó, como por qué llegó ese señor a la Fiscalía de Campeche, porque es un personaje bastante oscuro. Pues esa es la reacción de Alejandro Moreno sobre sus audios, aunque bueno, de lo que dijo de los periodistas, ahí sí ni una sola palabra. Bueno, el jueves también tenemos información sobre el caso de Devani Escobar, porque las investigaciones parece están lejos de concluir sobre lo que pasó con ella. El gobierno federal ha informado que ya trabaja sobre nuevas pistas y el jueves el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja dio a conocer que el caso ya se investiga como feminicidio, es decir, se aplican ya los protocolos para investigar su muerte como feminicidio, y también pues una dolorosa noticia que se confirma porque se realizará la exhumación del cuerpo para realizar los peritajes correspondientes y poder aclarar qué le pasó a la joven de 18 años, es decir, pues exhibe que desde un inicio la Fiscalía del Estado de Nuevo León pues no hizo lo que debía, por lo que ahora el cuerpo deberá ser exhumado. Vamos a ver este video sobre este tema y volvemos.
En el caso de Devani Susana Escobar Basaldúa, la joven de 18 años que fue encontrada sin vida 13 días después de haber sido reportada como desaparecida en Nuevo León, aún no está dicho todo, ya que las autoridades federales cuentan con nueva información sobre lo sucedido, lo cual no será dado a conocer aún por respeto a la familia, informó el miércoles Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez. Nosotros ofrecimos ayuda por instrucción del presidente al gobernador, al gobierno del estado, y estamos coadyuvando en el caso. Evidentemente si hay información que espero que en su momento se dé a conocer por los cauces. Sí, información. Sí, pero hoy, por el acuerdo que se tuvo con el padre de Devani, es mi obligación hasta el día de hoy guardar silencio sobre el tema sobre la nueva información. Yo no quiero que por una opinión mía vaya a haber algún problema. Tengo que ser muy cuidadoso. La muerte de Devani ha atraído la atención de la sociedad, tanto en México como en el mundo, debido a las inconsistencias, la opacidad, las contradicciones de las autoridades del gobierno de Nuevo León y las filtraciones que han sido publicadas en los medios de comunicación. En un primer dictamen que fue difundido en la prensa, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León determinó que la causa de muerte de la joven fue a causa de un fuerte golpe en la cabeza, presumiblemente al caer a la cisterna del motel. Sin embargo, su padre y diversos colectivos manifestaron su rechazo a la teoría del accidente. Ante esto, Mario Escobar, padre de Devani y su familia, solicitaron una segunda necropsia de forma independiente a las autoridades estatales, en la que, de acuerdo con los resultados, Devani Escobar fue golpeada varias veces con un agente contundente en la cabeza y murió antes de llegar al tanque de agua. En entrevista con los periodistas, Mario Escobar dijo que él tiene la hipótesis de que la muerte de su hija se trató de un feminicidio. ¿A usted le queda claro que fue, o todo lo que usted tiene de información apunta que fue un feminicidio? Mi hipótesis dice que sí. Mis argumentos dicen que sí. Mi hipótesis, porque no puedo ahora asegurar hasta no demostrar. Esa es mi hipótesis junto con mis abogados, junto con la gente que me está apoyando. Para mí, en mi hipótesis, repito, te lo dejo muy claro, fue un feminicidio. Debido a todas estas irregularidades, los padres de Devani han dado la autorización para que se lleve a cabo un nuevo dictamen, el cual sí será efectuado, como dio a conocer este día Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien precisó que el caso se investiga como feminicidio. Mejía Verdeja dijo que se realizará la exhumación del cuerpo y peritajes correspondientes. Para ello, señaló que la Fiscalía de Nuevo León solicitará a un juez de control la exhumación para homologar criterios forenses sobre la causa de muerte. El subsecretario de Seguridad Pública destacó que en una reunión interinstitucional realizada el pasado 21 de mayo se analizaron los distintos peritajes, así como la información con la que se cuenta, y por consenso entre las instituciones se determinó la exhumación y peritajes necesarios para darle mayor certeza a las causas que ocasionaron el deceso de Devani. Que el pasado día sábado 21 de mayo se llevó a cabo una reunión interinstitucional del caso en el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Fue una reunión donde se analizaron los distintos peritajes y la información con que se cuenta, y por un consenso entre las instituciones se determinó, para darle mayor certeza a las causas que ocasionaron el sentido deceso de Devani, poder realizar la exhumación del cuerpo para poder hacer las investigaciones y los peritajes forenses que fueran necesarios.
Ya llegamos al viernes 27 de mayo y ahora toca el turno de hablar del PRD. Tenemos que el Partido de la Revolución Democrática, que apenas en mayo cumplió 33 años, en sus inicios pues fue el partido de izquierda más representativo y dejó una agenda de derechos en la capital mexicana como el matrimonio igualitario y la legalización del aborto. Sin embargo, tras aliarse con el peñismo en el Pacto por México y luego en contra del presidente López Obrador, pues los datos muestran su desmoronamiento y cómo a las elecciones estatales que se celebran en 9 días llegará a atestiguar el comienzo de su extinción. Vamos a ver el siguiente video con información de Dulce Olvera y volvemos. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró en el mitin del 33 aniversario que el partido no está muerto y que hay para mucho tiempo. Pero tras aliarse con la derecha contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, los datos muestran su declive y cómo a las elecciones de este 5 de junio llegará a atestiguar su extinción. En sus 3 décadas de vida política, controló la Ciudad de México y gobernó Zacatecas, Michoacán, Tlaxcala y Baja California Sur a finales de los 90 e inicios del nuevo milenio. Desde la firma del Pacto por México en 2012 con el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha ido perdiendo Chiapas, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Puebla, Nayarit y Michoacán. En 2021 perdió en las últimas 2 alcaldías que gobernaba en la Ciudad de México, Coyoacán y Venustiano Carranza. Actualmente, gracias a la alianza con el PRI y PAN, tiene presencia en Quintana Roo y Guanajuato y en 8 de las alcaldías de la capital mexicana. En la Cámara de Diputados alcanzó 15 curules, el menor número en toda su historia, y en el Senado solo tiene 3 senadores, entre ellos el exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Y la última nota que le seleccionamos para este día viernes, pues es una declaración fuerte del presidente López Obrador en su mañanera que dio allá en Culiacán. Pues el presidente llamó cretinos a los que fueron servidores públicos en el pasado inmediato, empezando con el expresidente Felipe Calderón, debido a que provocaron una guerra de dimensiones de tragedia humanitaria y ahora le exigen resultados inmediatos. Además dijo que no piensa en cambiar de estrategia porque dijo, hemos ido avanzando y tenemos confianza de que esta estrategia no nos va a terminar dando resultados. Vamos a ver cómo lo dijo en Culiacán. ¿Por qué se nos va a olvidar de que cuando Felipe Calderón se roba la presidencia, Felipe Calderón y el grupo de la delincuencia de cuello blanco se roban la presidencia? Imagínense lo que es eso, robarse la voluntad de todo un pueblo. Pero no solo es eso, más de dar ese mal ejemplo, que eso es un robo. Además de eso, para buscar legitimarse, después de robarse la presidencia, declara la guerra al narcotráfico, sin tener ninguna estrategia de nada. Buscando situarse en un buen lugar y además quedar bien afuera. Y nos mete en un problema grave. No pensó en que la paz es fruto de la justicia, no pensó en atender el problema con trabajo, con producción,
combatiendo la pobreza, atendiendo a los jóvenes. No, guerra. Pero por si fuese poco todo lo que estoy diciendo, coloca como secretario de Seguridad Pública a García Luna. Eso era su brazo derecho. Entonces, los muy cretinos ahora, o desinformados, nos dicen: ¿y qué estás haciendo? ¿Por qué no resuelves el problema? Esa doble moral, esa hipocresía es lo que más molesta. Nosotros estamos enfrentando el problema, atendiendo las causas. Pues vaya manera de cerrar la semana con el llamado de cretinos. Estuvo fuerte la mañanera allá en Culiacán. Y con esto, queridos amigos, hemos terminado Sin embargo, semanal. Le agradezco mucho que nos haya acompañado este viernes por la noche. Le deseo que pase un fin de semana. También le agradezco a Perla Velázquez y a Keorka Ponte del equipo de Sin embargo al aire su apoyo a esta emisión de Sin embargo semanal. A todos ustedes, muchas gracias. No se olviden de su like. Yo soy Daniela Barragán y pues nos vemos el lunes en Café y Noticias. Y hasta el otro viernes ya con Ilse García aquí en el Sin embargo semanal. Feliz fin de semana, cuídense mucho, hasta luego.